Quiero darle la bienvenida ya en los estudios en Quito a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, estimada Liz. Muy buenos días al pueblo ecuatoriano. Buenos días a mi querida provincia de Orellana. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ocupa ahora una mujer en la Asamblea Nacional, la presidencia de la Asamblea Nacional. Por primera vez Pachacuti también al frente de esta dignidad. ¿Cómo asume usted este reto que tendrá pues que cumplir a lo largo de los siguientes 2 años? Es un nuevo reto para mí. En realidad me siento contenta, con muchas energías. Voy a trabajar por sacar adelante la función legislativa. Voy a recuperar conjuntamente con todos los compañeros asambleístas de las diferentes bancadas. Vamos primeramente a hacer la agenda legislativa conjunta para los primeros 100 días, como también otra agenda para los 4 años. Entonces tenemos que trabajar mucho en este tema, especialmente de la gestión, que va a ser nuestra hoja de ruta para poder trabajar y de esta manera trabajar y sacar adelante al Ecuador. Ahora, y uno de los principales retos y desafíos que tiene esta asamblea es recuperar su credibilidad. La anterior asamblea cierra con un 7% de confianza de los ecuatorianos como institución legislativa. ¿Cuál será entonces esa hoja de ruta que se marque en ese sentido para poder recuperar esa buena imagen como Asamblea Nacional? Bueno, nosotros vamos a trabajar de manera muy articulada con todos los niveles de gobierno. Igualmente vamos a tener un trabajo muy eficiente, muy responsable y de esta manera pues sacar y trabajar y sacar adelante al Ecuador. Tenemos que hacer esfuerzos grandes, demostrar al Ecuador que en realidad queremos hacer un sincero trabajo por el Ecuador. Igualmente basándonos en agendas mínimas o en agendas para los 4 años que permita al Ecuador salir de la crisis y también tener o mirar con esperanza el futuro nacional. Tenemos que también crear espacios de reflexión y cohesión política, alejada, por supuesto, de los extremos. Tenemos que trabajar de manera articulada, tenemos que igualmente partir de dar una oportunidad y también pedir esa colaboración de manera conjunta de todas las instituciones y así trabajar de manera articulada y sacar adelante al Ecuador. ¿Qué tan viable va a ser, señora presidenta de la Asamblea, lograr estos acuerdos, lograr esta viabilidad cuando vimos lo que sucedió el fin de semana, ¿no? Que para poder llegar a establecer un diálogo con un acuerdo que permita precisamente nominar a quienes iban a ser los representantes, las autoridades de la Asamblea Nacional, pasaron varios días, varios recesos, hubo discusiones al interior del Pleno, así fue la jornada del fin de semana. Sí, no hubo acuerdos, no hubo pactos, más bien hubo una elección histórica que permitió, esta votación permitió pues un llamado a la unidad nacional, deponiendo posiciones políticas por el bien del país. También quiero agradecer pues a quienes apoyaron mi candidatura y a los que no apoyaron porque sus razones tendrán. Esto no significa de que se ha perdido la independencia de la función legislativa. Vamos a fiscalizar, vamos a legislar. También nosotros el único acuerdo que tenemos es con la izquierda democrática. No tenemos otro acuerdo más. Pero usted en su primer discurso, usted agradeció el respaldo de quienes le dieron los votos efectivamente y a esos votos se sumaron no solamente la izquierda democrática, sino que estuvo la bancada de independientes, estuvo la bancada de Creo y en ese momento usted le dijo al presidente electo Guillermo Lasso que iba a dar ese respaldo para la viabilidad de una gobernabilidad y agradeció ese apoyo incluso, ¿no? Dado por Creo.
¿Cómo va a ser de aquí en adelante? ¿Quedó solamente para el momento de la designación de Guadalupe Llori o qué va a pasar, como digo, en lo que viene, ¿no? Cuando realmente se verá lo que suceda al interior de la Asamblea en apoyo a eso que necesite el Ejecutivo en un determinado momento. Se dieron las elecciones y conforme iban las votaciones, igualmente hubo el apoyo de la votación del partido Creo. Entonces ahí nos dimos cuenta de que en realidad había esa predisposición de apoyar al movimiento Pachacuti, dar ese derecho, ¿no?, a poder dirigir la Asamblea Nacional. Y es así, pues, de que en agradecimiento nosotros, pues, igualmente queremos darle gobernabilidad, hacer un trabajo conjunto, articulado. Articulado no significa que no vamos a legislar, no vamos a fiscalizar. Sí, vamos a legislar, vamos a fiscalizar todas las acciones, ya sea administrativas o políticas, del gobierno nacional y también de todas las instituciones públicas. Usted acaba de mencionar, asambleísta Llori, que fue en el momento de la votación cuando contaron con el respaldo de Creo. ¿No hubo un acuerdo previo para ya llegar a establecer que sí iban a poder sumar esos votos cuando fuera mocionada usted ante el Pleno? O sea, hubo muchos diálogos, incluso antes de las votaciones, pero no llegamos a ningún acuerdo, sino que fue una votación histórica, le cuento. Cosa que en realidad, pues, emocionada, obvio que tenía que agradecer no solamente a Creo en la persona del presidente de la República, sino que también agradecí a la izquierda democrática, agradecí a los asambleístas independientes y también, por supuesto, al partido Creo, que, en el nombre del señor presidente de la República. Ahora, de aquí en adelante, cuando usted decía que le iba a haber esa reciprocidad, y aquí lo acaba de mencionar también, y darle ese apoyo en la gobernabilidad a Guillermo Lasso, pese a ser un partido de derecha, ¿cuáles pudieran ser, sí, esos puntos de coincidencia, ¿no? Porque quizás las diferencias han quedado claras y están marcadas. Esas líneas rojas que dicen no se pueden negociar, pero ¿cuáles pudieran ser entonces, sí, los puntos coincidentes? Bueno, nosotros en realidad somos de diferentes partidos políticos. Bueno, Creo es del partido político de derecha, nosotros somos de izquierda como Pachacuti, pero sin embargo vamos a dialogar, vamos incluso a definir cuáles son las líneas rojas de Pachacuti y las mismas vamos a analizarles de manera profunda y si podemos llegar a los acuerdos respectivos por el bien del país y también trabajar en muchos puntos, incluso en muchas líneas que coincidimos y de esa manera poderle dar gobernabilidad al gobierno de Guillermo Lasso, presidente de la República. Y quizás lo primero que tendrán que resolver como asamblea donde se podrá ver esa capacidad de acuerdos en busca de esa viabilidad será una reforma tributaria, porque el presidente electo ha anunciado que será lo primero que envíe a la Asamblea Nacional. Dentro del tema de disminución de impuestos, ahí hay una coincidencia en ese camino, pero por ejemplo he escuchado a sus coidearios, sobre todo a Salvador Quispe, decir no estamos de acuerdo con valga la redundancia, con algún acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y es algo que el gobierno de Guillermo Lasso sí lo ve como una opción y viable, ¿no? Este acercamiento a los multilaterales de crédito. ¿Cuál será, por ejemplo, la situación en ese sentido? Nosotros analizaremos todos los proyectos que envíen a la Asamblea Nacional. Si estos proyectos, además de ser importantes y son necesarios para el pueblo ecuatoriano, nos analizaremos con todos los asambleístas y pues si es viable y en realidad favorece al pueblo ecuatoriano, pues estaremos ahí apoyando esta decisión o estos proyectos de ley que envíen a la Asamblea Nacional. Caso contrario, si son estos nocivos contra los derechos del pueblo ecuatoriano, pues en realidad tendremos nuestros reparos y a la vez no pasará la ley. Pero no hay esa posición de iniciar siendo una oposición al gobierno por ser, como usted dice, de una tendencia ideológica muy distinta de izquierda de centro izquierda cuando hay un gobierno de derecha. Hoy el Ecuador nos ha dado, con las elecciones
a la presidencia de la República, nos ha dado un mensaje de que ya es hora de que haya esa unidad nacional, que en realidad vayamos hacia un trabajo conjunto por la reactivación económica, por el empleo que tanto se necesita en el país. Necesitamos trabajar por la salud. Hoy que estamos atravesando por un momento crítico, sanitario, económico, social, incluso hasta de representación. Tenemos nosotros la obligación, los asambleístas nuevos, de devolverle incluso al Ecuador esa confianza en las instituciones, especialmente la Asamblea Nacional, que es la primera función del Estado. Ahora, asambleísta Iorio, usted fue víctima de persecución política en el gobierno del presidente Rafael Correa, fue detenida, incluso acusada de sabotaje y terrorismo por el caso de Ayuma. Luego de eso, de ahí, también enfrentó otro proceso acusada de peculado. Lo acaba de mencionar ahora y lo dijo el día en que fue designada presidenta de la Asamblea, que el país requiere de unos asambleístas que trabajen en conjunto, de poder establecer esas coincidencias en beneficio del Ecuador y que para eso pues se buscará una reconciliación con los partidos políticos. ¿Cabe la reconciliación con UNES, por ejemplo, después del antecedente que he mencionado de lo que usted vivió durante el gobierno del correísmo? Al menos yo he perdonado, no olvidado, pero sí he perdonado. Eso me permite vivir con tranquilidad. Hoy por hoy estoy proponiendo pues esa reconciliación nacional con la finalidad de poder coordinar entre todos los niveles de gobierno y trabajar de manera coordinada, porque el país hoy requiere de esa voluntad de trabajo, requiere de esa responsabilidad en nuestro quehacer, tanto laboral como legislativo. Entonces nosotros nos comprometemos con el Ecuador, por el bien del país, a que haya esa reconciliación nacional. Tenemos que actuar con madurez política, tenemos que trabajar con sinceridad, tenemos que llegar a ese acuerdo nacional que tanto necesita el país. Y para ello, pues, la presidenta de la Asamblea Nacional se compromete a hacerlo. Y siempre van a tener una asamblea de puertas abiertas para dialogar con el gobierno, para dialogar con las organizaciones sociales, para dialogar con los pueblos y nacionalidades y darle a las organizaciones y a las nacionalidades y al pueblo ecuatoriano ese trabajo sincero, tanto de servicio como para sacar adelante a la patria ecuatoriana, a los ecuatorianos. Si bien no prosperó esa alianza del Partido Social Cristiano UNES para llegar a tener la presidencia de la Asamblea, desde la bancada de UNES se mantienen firmes en dar paso a una comisión, a crear una comisión de la verdad para poder investigar, analizar procesos jurídicos que incluso ya tienen sentencia y que guardan relación y que tienen vinculados pues a exfuncionarios del gobierno del correísmo. ¿Cuál va a ser su posición o cuál es su posición como presidenta de la Asamblea incluso en torno a esta propuesta que sale de esa bancada? Todos los asambleístas o las bancadas tienen su derecho de presentar sus propuestas, ¿no? Pero eso ya depende de la mayoría de los asambleístas. Entonces, ahí a mí lo que me corresponde es simplemente como presidenta de la Asamblea darle el trámite respectivo y si no es favorable a los intereses de la función judicial o de los diferentes poderes del Estado, pues depende de los señores asambleístas de la mayoría si estos quieren aprobar esta propuesta o no. Simplemente pues a mí me corresponde darle el trámite respectivo. Si esto sucede, por supuesto. ¿Pero usted lo ve viable? ¿Considera que cabría la necesidad de dar paso a la creación de una comisión de la verdad para analizar esos temas que ya fueron sentenciados, que ya fueron resueltos jurídicamente?
Bueno, personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? Aquí nadie puede meter la mano a la justicia debe ser independiente y además pues las leyes dicen pues de que no merecen ni amnistías ni indultos las personas que han sido sentenciadas. Yo creo que eso no cabe y no se debe igualmente permitir. Y mañana arrancará la siguiente sesión de la Asamblea Nacional con una hoja de ruta prevista para poder ya conformar las comisiones especializadas y en los próximos días se prevé pudiera recibir quizás ya el primer pedido de dar paso a un juicio político y esto es contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión, envuelto en una situación este fin de semana que ya está bajo investigación y así lo ha anticipado el asambleísta Fernando Villavicencio, que hizo pública una carta dirigida a usted como presidenta de la Asamblea. Así es. Nosotros vamos a continuar con la reunión, en la Asamblea vamos a elegir el secretario y también el prosecretario. Se culminará la reunión y vamos a retomar con la próxima sesión donde se va ya a elegir las comisiones. Y también vamos a conocer la propuesta de juicio político del asambleísta Fernando Villavicencio y vamos a darle el trámite respectivo. Tiene que ser dentro de los plazos estipulados, por supuesto, respetando la ley y también la presunción de inocencia. Y ya para terminar, quisiera preguntarle una vez, ya conformadas estas comisiones y que ya arranque de alguna manera, por decirlo así, el trabajo de la Asamblea como tal, ¿a qué darán prioridad, considera usted como presidenta del Legislativo, tomando en cuenta lo que deja pendiente la anterior Asamblea y que son proyectos pues de trascendencia, proyectos importantes que necesita el país? Bueno, nosotros hoy por hoy estamos trabajando con las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional con la finalidad de estructurar las comisiones, son 15 comisiones permanentes y también la comisión de ética, que hay que conformarla también. Y luego pues vamos a llamar a todas las bancadas con la finalidad de trabajar de manera incluyente, participativa y tener una agenda única para poder trabajar en la Asamblea Nacional con temas prioritarios y en definitiva recién estamos estructurando también esa agenda. Pero tengo entendido que ya hubo una primera reunión con algunos jefes de las bancadas. ¿Cómo fue este primer encuentro? ¿Cómo vieron justamente esa apertura de diálogos? Quizás desde ahora ya notaron que hay esta coincidencia en ciertos proyectos que serán los primeros en que tratarán de darle viabilidad al interior de la Asamblea. Sí, tenemos unos temas dentro de la agenda. Una de ellas es justamente fiscalizar y llamar a juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral y también a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Ese es un tema pues que estamos consensuando y esperemos tener la mayoría y llegar pues con ese objetivo de decirles pues a los miembros del Consejo Nacional Electoral, gracias, y tienen que irse a la casa, porque en realidad pues tenemos mucho dolor en nuestro corazón y a la vez mucha duda de lo que pasó en las elecciones. Y en esa reunión con los jefes de bancadas estuvieron presentes todos los partidos representados todos, quizás. Pregunto también por el Partido Social Cristiano, ¿no? Si estuvo presente debido a lo que pudimos también observar que el día sábado, pues en un momento determinado, varios de sus integrantes abandonaron el Pleno Legislativo. Sí, hay 5 bancadas, pero había solo 4 vocalías. Entonces alguien tenía que quedarse sin esa vocalía. Pero sin embargo nosotros hemos conversado al interior de la Asamblea con los demás jefes de la bancada que nosotros igualmente debemos hacerles partícipes de las comisiones, porque en realidad queremos tener el consenso general, gobernabilidad para poder trabajar dentro, o sea, con paz y tranquilidad dentro de la Asamblea Nacional.
La expectativa está centrada en ese trabajo que realicen como Asamblea Nacional. Quiero agradecerle a Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, por haber estado esta mañana dando su primera entrevista una vez ya posesionada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, decirle al Ecuador que estén tranquilos. Vamos a trabajar de manera articulada con todas las instituciones. Vamos a provocar esa reconciliación nacional y vamos a darle la gobernabilidad que merece el país al actual presidente de la República, Guillermo Lasso. Quiero una vez más agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Ay, Dios.